de hoy, del cierre de ese día con la reunión que se había tenido prevista. Ya hemos escuchado también las declaraciones de los ministros, la posición de ellos de continuar con las de diálogo y de los congresistas de solicitar nuevamente las reuniones. Nicolás. Gracias, Jocelyn, muy amable. Y de Arequipa nos vamos acercado de Lima al Ministerio de Economía y se encuentra Noelia Sabache. Noelia, buenas tardes, contigo. De 2015. Así es, Nicolás, buenas tardes. Palabras del ministro de Economía y Finanzas realizando anuncios en materia económica, refiriéndose en estos momentos acerca de las gratificaciones. Escuchemos. No es técnicamente recomendable por una serie de razones, tanto de sostenibilidad de las prestaciones de salud como de las pensiones de todos los peruanos. Sobre eso puedo explayarme posteriormente. El proyecto de ley también incluye otras normas, como también la extensión de la capacidad de retirar los excedentes de 4 remuneraciones con respecto a la CTS que expiraron o expiraron el año pasado. Entonces, con esto lo que expiramos es cualquier depósito de CTS que esté por encima de 4 remuneraciones se pueda retirar. Esto liberaría aproximadamente, potencialmente, 1.000 millones de soles de liquidez a los usuarios. La medida anterior de la inafectación durante el 2015 liberaría recursos por más o menos 1.700 millones de soles para el consumo de 3.2 millones de trabajadores. También este proyecto de ley, entre otras medidas, incluye la extensión del decreto de urgencia que permite el traslado en la reducción de precios de combustibles internacionales, en el caso del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, hasta fin de año, para el caso del diésel y GLP. Y esto a su vez debería liberar más de 1.000 millones de soles en menores precios de combustibles para los peruanos. Esa es la primera medida. Una segunda medida o un segundo conjunto de medidas que se estaría implementando, esto a través de DS, es la revisión del sistema de franjas de precios, como anunció el premier cateriano en el discurso de investidura. Lo que se está proponiendo es, en el caso de 3 de los productos de la franja, el caso del maíz, el caso de lácteos y el caso del azúcar, poner un límite de 20% a la tasa arancelaria equivalente que surgiría del sistema de franjas de precios. Recordemos que en los últimos meses ha habido un descenso importante en los precios internacionales de estos productos que no se ha traducido en menores precios a los consumidores debido al sistema de franjas. Entonces consideramos pertinente poner un límite al sistema o al límite en términos de los niveles de estas tasas, como dije, en 20%. Hoy día los niveles arancelarios equivalentes son del orden del 47% en el caso del maíz, 72% en el caso del azúcar y 42% me parece en el caso de los lácteos. En un país que tenemos un nivel arancelario máximo del 11%, una tasa arancelaria máxima del 11% y un arancel promedio que está por debajo del 2%. Con todas las implicancias que esto tiene, como dijimos, que no hay traslado de menores precios a los consumidores, 1, 2, genera también desvíos de comercio, entre otros. Un tercer grupo de medidas está referido a la ejecución del presupuesto público. Como ya he dicho en anteriores oportunidades, el marco, los techos de gasto se dieron con capacidad de gasto al Ejecutivo y a los gobiernos regionales y locales ya desde el año pasado. El presupuesto público que tuvo a bien aprobar el Congreso de la República tiene un sesgo expansivo, un corte expansivo del orden del más del 12%. Además, lanzamos medidas durante el mes de noviembre que daban la capacidad de créditos suplementarios. Se dio, por ejemplo, el caso de la autorización para emisión de bonos hasta por 3.000 millones de soles para ejecución de proyectos. Todo esto sin sobrepasar los techos de gasto establecidos en el marco macroeconómico multianual. Como dije anteriormente, estamos ahora en etapa de ejecución y hemos venido adoptando distintas medidas de gestión para asegurar que la ejecución del gasto público se pueda realizar en línea con la aspiración de una ejecución del 90% en el caso de inversión pública para fin de año. Ese es el objetivo y es lo que estamos persiguiendo. En un contexto difícil, habida cuenta que las autoridades subnacionales están en un primer año de gestión
y como hemos visto en los primeros meses del año, esto implica una caída brusca en sus niveles de ejecución. Entonces, en esa línea lo que estamos haciendo es una labor muy específica de identificación de proyectos, formulación de expedientes técnicos para asegurar que los proyectos puedan caminar. Todos los años, a lo largo del año, se dan distintas dinámicas, traslados, reasignaciones presupuestarias de un sector a otro, en casos en que un sector no tenga capacidad de ejecución hacia otros. Y también hay recursos que están consignados en la reserva de contingencia contenida en el presupuesto general de la República para gastos que no se pueden identificar o precisar con detalle al momento de la formulación presupuestaria. Y estos recursos se van liberando a lo largo del año. Lo que estamos haciendo, lo que ya hemos venido haciendo en los primeros meses del año es acelerar la asignación de estos recursos a distintos proyectos o distintas partidas o programas presupuestarios para asegurar que pueda darse la ejecución durante el año. En ese sentido, también estamos gatillando el uso de recursos contenidos en esos dispositivos, el de los bonos, y también en el presupuesto general de la República, dentro de la reserva de contingencia, anticipadamente a lo que normalmente haríamos. Hace un par de semanas sacamos un decreto supremo gatillando el uso de más de 500 millones de soles de la reserva. En los próximos días vamos a emitir otro decreto supremo con un uso de recursos de la reserva de más de 650 millones de soles. Por el lado de los bonos, ya habíamos asignado también hace unas cuantas semanas 750 millones de soles a proyectos en distintas zonas del país. Estamos emitiendo otro decreto supremo para la asignación básicamente ya del restante del uso de los bonos, los otros poco más de 2.000 millones de soles disponibles. Aproximadamente 1.100 millones se van a ejecutar este año. Son proyectos que tendrán ejecución 2015-2016, aproximadamente 1.100 tendrán ejecución este año, y la parte restante sería de asignación de continuidad para el 2016. Entonces, con esto estamos metiendo adicionalmente otros 1.600 millones para asegurar ejecución dentro del marco presupuestario de los créditos suplementarios que ya estaban identificados. En términos del impacto que estas medidas deberían tener en la economía, como dije, hay parte que son recursos privados que van a consumo, hay parte que son recursos públicos que vienen de la mayor ejecución del presupuesto que tratamos de asegurar y los créditos suplementarios. Estamos hablando entre las medidas que estamos adoptando hoy día y lo que estamos anunciando hoy día, medidas que están por encima de los 5.000 millones de soles. Estamos hablando de aproximadamente 0.8% del PBI, medidas que esperamos que puedan materializarse en mayor inversión, mayor gasto, tanto el sector público como el sector privado. Debemos recordar que hay medidas que ya hemos venido implementando previamente, también de las previsiones que tomamos desde noviembre del año pasado, con miras a tener una mayor ejecución este año. Ya les mencioné el primer dispositivo de reserva por más de 500 millones de soles o el uso de 750 millones de bonos, pero también hemos estado asignando recursos de continuidad por más de 2.700 millones de soles, que también deberían estar, en este momento están filtrando en la economía con mayor ejecución del presupuesto público. Entonces, estamos tomando las medidas pertinentes para poder asegurar que se ejecute el presupuesto, que haya el soporte fiscal correspondiente y también que el sector privado, las personas puedan ver recursos disponibles, mayor liquidez para poder incrementar su gasto de consumo privado, entre otros conceptos. Ese es básicamente el anuncio que quería hacer. Ya a continuación dejo el piso para preguntas, no sin cerrar diciendo nuevamente, importante, hemos venido implementando medidas, tomando las medidas pertinentes para poder gatillar la aplicación de estos recursos a partidas de gasto que con seguridad se puedan ejecutar. 1. 2. Las medidas de gratificaciones, de inafectación de gratificaciones son temporales porque es lo técnicamente sostenible y recomendable en una coyuntura como la actual. 3. Las medidas de sobretasas lo que van a permitir es un traslado de precios al consumidor. Ahí también exhortamos a las cadenas de comercialización a que trasladen estos precios, estos menores precios de importación que se traducen también en menores precios domésticos hacia los consumidores. El impacto
de estas medidas podría ascender a poco menos de 1% del PBI, aproximadamente 0.8% del PBI. Finalmente lo que queremos es que haya mayor actividad económica. Y estas medidas complementan las que hemos venido adoptando desde el año pasado para darle soporte a la economía. Lo hemos dicho antes y lo volvemos a repetir. La política fiscal contracíclica se va a implementar. Va a haber soporte del lado público a la actividad económica en un año de recuperación. Muchísimas gracias. Vamos a ir dando paso a las preguntas con el micrófono, por favor. Muy amable, gracias. Las palabras buenas tardes, del ministro de Eduardo Lino Economía y Finanzas, a los ministro, yo quería hacerle dos consultas. acerca de estas principales medidas. Este conjunto de medidas van a tener un impacto en el Están PBI. en la ronda de preguntas en estos momentos. Escuchemos. He hecho un cálculo en cuánto va a incrementarse el empleo permanente con estas medidas, toda vez de que la economía tiene un proceso de media recesión, ¿no? Y lo otro es si es que dentro del conjunto de medidas ustedes han contemplado también el incremento de la remuneración mínima vital. Gracias. La economía peruana sigue generando puestos de trabajo ininterrumpidamente. En la actualidad viene generando aproximadamente 20.000 puestos de trabajo al mes. Evidentemente lo que estamos esperando es que esta reaceleración en la tasa de crecimiento, que se va a dar inclusive sin estas medidas, pero creemos que es necesario darle soporte a la recuperación, debería acelerar la generación de puestos de trabajo. Punto uno. Punto dos, con respecto a la remuneración mínima vital, ya lo ha declarado el Ejecutivo, ya lo ha declarado el ministro de Trabajo, están en discusiones en el Consejo Nacional de Trabajo y se van a elaborar los reportes correspondientes para ver el soporte técnico que justifique cualquier decisión en la materia. Recordemos que cualquier subida en remuneración mínima vital tiene que estar sustentada en incrementos de productividad, que es la única manera de generar ingresos sostenibles. Entonces, está ahora la decisión en manos del Consejo Nacional de Trabajo para su discusión y, como dije, entiendo que están elaborando los informes técnicos respectivos para tomar cualquier decisión. Ministro, buenas tardes. Raúl Bastos, de la Agencia Andina. Una consulta, con todo lo que el paquete se está dando, con todas estas medidas, ¿va a permitir que Perú pueda crecer superior al 4% este 2015? Y mi segunda consulta es dentro del marco de lo dicho por el Premier en cuanto a las facultades legislativas. ¿Qué otras medidas se podrían dar para legislar en lo que está pidiendo el Ejecutivo, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Con respecto a la proyección de crecimiento, yo ya me he manifestado sobre la proyección de crecimiento del Ministerio de Economía hace un tiempo. Hemos hecho la proyección puntual de 4.2, si bien hemos señalado que tiene un sesgo a la baja, un ligero sesgo a la baja. Mañana van a ver ustedes publicado el marco macroeconómico multianual y ahí van a ver en detalle todas las proyecciones económicas que tiene el Ministerio. La recuperación de la tasa de crecimiento este año va a estar sustentada en dos o tres pilares fundamentales. El primero es la recuperación de sectores primarios. Recordemos que el año pasado los sectores primarios se cayeron en una magnitud que no se veía desde el año 1992. Se cayeron 2.3%. Es muy significativo. Minería, que digamos en tamaño es muy grande, pero pesca se cayó aproximadamente 30%. Esto respondió en gran medida a choques transitorios de oferta que tienden a no repetirse. Si descomponemos la tasa de crecimiento de sectores primarios el año pasado, veremos que ese 2.3% se descompone en básicamente en crecimiento nulo, 0.1 el primer semestre del año, pero una caída de casi 5% en el segundo semestre. Entonces, acá hay efectos base jugando que hacen que la foto también se vea particularmente mal durante el primer trimestre del año, que conforme vaya avanzando se van a ir corrigiendo. Entonces, uno, va a haber recuperación de sectores primarios. El caso de pesca, por ejemplo. Hace unas semanas estuve con el ministro de la Producción viendo el desembarque pesquero. Los niveles de biomasa de anchoveta están entre los más altos en los últimos 10 años. Se espera, solo con lo que va a haber de la primera temporada de pesca, un crecimiento en la producción pesquera de 30-40%. Y se habla del Niño también. Entonces, el Niño, si es que hubiese niño, todo indica que será un niño leve a moderado. Cuando es un niño leve a moderado, tiende a tener mayor incidencia en el sector pesquero.
Entonces lo que podría incidir es en la segunda temporada de pesca. Recordemos lo que pasó el año pasado con la segunda temporada de pesca. Y este año, porque la temporada de pesca iba hasta febrero, no hubo temporada de pesca. Entonces tu base es 0. Entonces lo peor que puede pasar es que no haya segunda temporada, pero sobre ese 30-40 crecimiento todo es hacia arriba. Si hay segunda temporada, el crecimiento del sector pesquero puede ser, no sé, 50, 60, 70, pregúntele al Ministerio de la Producción. Entonces hay fuente de crecimiento hacia arriba. La producción minera está subiendo. En el primer bimestre del año ha crecido más de 5%. Se ha venido recuperando porque hubieron factores temporales que la afectaron. Entonces ahí tenemos un motor de crecimiento. Un segundo motor de crecimiento es el impulso público que les he venido mencionando. Es cierto que ha sido un mal trimestre, un muy mal trimestre para las inversiones de gobiernos subnacionales. Sí, se cayeron 50%. Hace 4 años se cayeron 44%. O sea, sabíamos que algo así podía venir, lo cual no significa que no hayamos venido adoptando medidas para apoyar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Hemos salido a visitarlos en noviembre, a capacitarlos allá, los hemos traído a módulos de capacitación acá en Lima, gobernadores regionales, alcaldes provinciales y sus segundos, módulos de 2-3 días. Estamos en talleres macrorregionales allá, hemos firmado convenios con todas las regiones salvo Lima Metropolitana y el Callao. Hemos formado comités de inversiones con las 100 principales gobiernos regionales y gobiernos locales en términos de volúmenes de ejecución. Estamos haciendo todo lo posible por jalar su gasto hacia arriba. Pero dicho esto, se caen, pero comienzan a caerse cada vez menos conforme el año va transcurriendo. Hace 4 años, en el último trimestre, ya crecían 18%. ¿Qué estamos viendo este año? Primer trimestre se habían caído 50%, pero con la data hasta el lunes pasado, creo, de abril, ya esa caída era solo 37%. O sea, de 50 en 3 meses, ya al 4 meses acumulados está en 37, porque ya se vienen recuperando. De hecho, el mes de abril debería ser un mes de crecimiento de inversiones de gobiernos regionales, positivo, no negativo, que podría ser positivo de doble dígito. Un punto no te marca necesariamente tendencia, pero sí creemos que hay un componente tendencial a cada recuperación como es natural. Pero lo más importante, el gobierno nacional, las inversiones del gobierno nacional, formato CIAF, que es lo que normalmente se usa cuando se habla en términos mediáticos, viene creciendo a un ritmo de casi 40%, la inversión del gobierno nacional, porque lo hemos venido trabajando desde el año pasado para poder sostener el gasto en inversión pública. Entonces, de nuevo, estamos trabajando para poder sostener y poder compensar las caídas de gobiernos nacionales, además de apoyarlos en elevar sus gastos. El gasto o la inversión pública del gobierno nacional se va a seguir acelerando conforme vayan entrando grandes proyectos de infraestructura, como es el caso de la línea 2 de metro, que ya en el mes de mayo debe entrar en 5 kilómetros de fase de construcción. Además, y como ya he mencionado anteriormente, venimos destrabando una serie de proyectos. En los últimos 4 o 5 meses se han firmado 6 adendas por montos de inversión que se acercan ya a los 20.000 millones de soles casi, con compromisos de inversión para el año 2015 de casi 4.000 millones de soles. Entonces, estamos trabajando. Hay otras 6 adendas que tenemos mapeadas con el Ministerio de Transportes para poder lograr firmar durante ese trimestre y el tercer trimestre, y venimos trabajando conjuntamente los equipos del Ejecutivo, en ese caso Transportes y Ministerio de Economía, para poder agilizar esto. Evidentemente también participan reguladores que tienen su carácter autónomo. Entonces, de nuevo, estamos trabajando. Estas adendas adicionales podrían significar compromisos de inversión o significan compromisos de inversión que superan los 1.500 millones de dólares, más de 250, 300 millones de dólares para este año. Entonces, seguimos trabajando también por esa vía. Entonces, tenemos sectores primarios, tenemos soporte fiscal. Respondiendo a tu pregunta, ¿de qué va a depender que podamos estar cerca de ese 4%? Depende fundamentalmente del consumo y la inversión privada. Como sabemos, consumo más inversión privada son 80% del PBI. Entonces, la acción del sector público puede mitigar, puede amortiguar, pero finalmente es la acción de consumidores, de hogares y de empresas, su gasto de inversión privada, lo que van a determinar que estemos
más cerca de ese 4 o estemos algo debajo de esa cifra. Y por eso también estamos adoptando medidas para fortalecer el consumo privado, medidas como las que estamos anunciando hoy día, y también hemos venido adoptando una serie de medidas para apuntalar inversión privada. Finalmente, acá también juegan las expectativas. Por eso el mensaje del Premier, énfasis en empuje inversiones, destrabar, en empuje a producción, en empuje empleo. El mensaje del Premier fue bien claro, el mensaje del Ejecutivo es bien claro, y respondiendo a tu pregunta de delegación de facultades, hay situaciones en que tenemos que actuar y actuar rápido. Por eso es que en algunas materias consideramos que sí amerita que solicitemos facultades. Las temáticas, evidentemente, no me corresponde a mí darlas, más allá de lo que declaró el Premier en el discurso de investidura. Oportunamente, el Premier o el señor Presidente de la República anunciarán las materias específicas para las cuales se solicitan facultades, pero el mensaje está claro. Necesitamos avanzar en actividad económica, en inversiones, en seguridad ciudadana, entre otros. Sí, señor Ministro. Buenas. Anuncios del Ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, quien haya adelantado al interior de este grupo de medidas económicas de que no se ejecutarán descuentos a las gratificaciones tanto de julio como de diciembre en el presente año. Continúa la ronda de preguntas. A ver, empiezo la segunda, después voy a la primera. Como dije, las materias de las facultades las anunciará en su momento el Presidente de la República o el señor Premier. Acá estamos emitiendo una serie de dispositivos, incluidos 2 proyectos de ley, que esperamos tenga bien el Congreso de la República evaluar, digamos, en un plazo bastante expeditivo. Hay otras normas, el ejemplo de un proyecto de ley que remitimos en el mes de noviembre, está ya en el 6º mes, que todavía se sigue discutiendo en el Congreso de la República y contiene medidas muy importantes. Se habla de poder acelerar el despliegue de los proyectos de infraestructura. Hay normas importantes ahí para expropiaciones, por ejemplo, para interferencias, ¿no? Y lleva 6 meses. Para ordenar el marco de licencias ambientales y fortalecerlo, pero fortalecerlo de una manera también que agilice. Está en el Congreso de la República. Entonces, de nuevo, no siempre se encuentra respuesta con el carácter de urgencia que creemos que tiene para algunas medidas. El Perú es una de las pocas economías en la región que se va a acelerar este año, que va a tener una aceleración de crecimiento. La pregunta es cuánto. Esa es la única pregunta. Pero necesitamos todos estar embarcados en la misma tarea. Tenemos que tomar medidas prontas y por eso la delegación. Sobre el tema de franjas de precios, como dije, en los productos en que estamos poniéndole un límite de 20% a las franjas, las tasas equivalentes fluctúan entre 44 y 72%. Las caídas que podrían verse reflejadas en términos de los productos finales al consumidor van a depender de los traslados que hay en la cadena de intermediarios. Ahí de nuevo una exhortación a que haya ese traslado. En el caso del maíz, es el insumo principal en términos de alimentación de los pollos, podría significar una caída en el precio del pollo del 5%, por ejemplo. En el caso de y eso equivale a más o menos 40 céntimos por kilo, ¿no? En el caso del azúcar, podríamos estar hablando de una rebaja de aproximadamente 20%. Eso es a manera de ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, acá lo que tenemos que hacer es, en mercados que en algunos casos son de estructuras de mercado bastante concentradas, que haya esos traslados, y esa también es una función en la que actúan otros entes del Estado para poder asegurar que haya los traslados correspondientes, ¿no? Pero hay un gran rol, evidentemente, de los comercializadores privados de poder hacer ese traslado. Ministro, sobre esa franja, el Banco Central ha sugerido posible eliminarlo por completo. ¿Eso podría hacerse más adelante? Yo creo que esa es una pregunta para el Banco Central. Quizás podría ser al doctor Velarde, a ver cuál es su opinión sobre la materia.
Pero yo creo que este es un paso muy importante, ¿no? Que estamos ordenando el sistema de franjas, pensando en los consumidores y pensando en que esto reduzca los precios de productos que están todos ellos en la canasta básica. Bueno, el maíz indirectamente, pero es el insumo principal en el pollo, ¿no? Entonces, nos parece que la decisión que estamos tomando ahora es muy importante y muy significativa. Estamos hablando de reducciones de entre 47 y 62% a 20%, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar básicamente en eso. Ministro, buenas tardes. Estamos en vivo para TV Perú y 7.3 Noticias. Quería consultarle algo que usted refirió hace tan solo unos minutos. ¿Por qué el Perú, en todo caso, sería el país a nivel de región que se desarrollaría más en el devenir de los años? Si nos puede hablar un poquito más al respecto, por favor. Perdón, ¿qué sé? ¿Por qué el Perú sería el país a nivel de región, el cual estaría creciendo un poco más, como usted lo ha mencionado? Sí, eso es algo que no... ¿Por qué el Perú sería la economía, una de las economías de la región que más crecería? Eso no es algo que deseamos nosotros, es algo que dice el consenso de analistas internacionales y organismos multilaterales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial. O sea, no es de nuestra cosecha, digamos, ¿no? Yo creo que es por distintas razones. La primera es que el año pasado la desaceleración se debió una parte a un choque de naturaleza permanente que afectó a los países de la región que son productores de materias primas, ¿no? Ha habido un deterioro de términos de intercambio significativo que viene desde el 2011 pero que se acentuó el año pasado, ¿no? Pero también ha habido choques transitorios. Lo que pasó con pesca, por ejemplo, es un choque transitorio, o algunas minas que atravesaron por problemas de mantenimiento o de vetas de menor cantidad, de menor ley de mineral, que se recuperan. Y también, evidentemente, un choque inesperado que fue último año de autorizados nacionales que no invierten, cuya inversión se cae. Eso es altamente atípico, ¿no? Reaccionamos, adoptamos medidas para poder mitigar eso. Tuvimos un impulso fiscal importante el año pasado, pero, digamos, hubiéramos inclusive querido tener un impulso fiscal mayor. Entonces, hay una recuperación porque el crecimiento subyacente de la economía peruana el año pasado, si miramos sectores de demanda interna, fue más cercano al 4%, no al 2.4%. Entonces, esa es más o menos la tasa a la que creemos que este año debe revertir el crecimiento. La situación que atraviesa América Latina, con un crecimiento esperado para este año inferior al 1%, 0.8% Banco Mundial, 0.9% Fondo Monetario, para que tengan idea de proporción, esto lo hizo antes, más de 4% en el quinquenio que fue del 2006 al 2011. Y si excluimos el año 2009, estamos hablando con una tasa promedio de crecimiento que estaba por encima del 5,5%. Entonces estamos hablando menos de la quinta parte de crecimiento. O sea, hay un choque externo importante. Pero dicho esto, la economía peruana es una economía también que es una economía razonablemente competitiva. Tiene mucho por hacer en diversificación, por ser diversificado. Es una economía que tiene fortalezas frente a choques externos. Posición fiscal, podemos implementar política contracíclica. Reservas internacionales antes, podemos implementar políticas expansivas monetarias, cambiarias también. Somos un país grado de inversión, tenemos acceso a financiamiento más barato que otros países. Entonces, ranking de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial, estamos en el 5º superior a nivel mundial, segundos en la región, un puesto detrás de Colombia. O sea, sí tenemos fortalezas y venimos trabajando en mejorar también algunas de nuestras debilidades. Entonces, esta es la razón por la cual el Perú puede crecer más que nuestros vecinos de la región, lo cual no significa que no estemos trabajando, y esto es importante. A veces nos quedamos enfrascados en la dinámica de muy corto plazo, en ver cuál fue el numerito del mes pasado, cuál va a ser el número de este mes. Tenemos que mirar todos, ustedes, señores periodistas, nosotros que somos servidores públicos, sector privado, empresarios, tenemos que mirar un horizonte más largo. Por eso es gran parte de la respuesta que hemos venido implementando durante el gobierno del presidente Ollanta-Humala, son reformas y medidas de política que apuntan al mediano plazo. Ya les he hablado mucho de las medidas de corto plazo, pero para el mediano plazo estamos trabajando en medidas que lo único que pueden hacer es elevar la productividad de los factores y elevar la competitividad del país. Y eso se traduce en un mayor crecimiento potencial de la economía y en mayores ingresos para la población. Los esfuerzos que se están haciendo por capital humano, los recursos que están destinando al sector educación, las reformas en sector público para introducir
evaluaciones para resultados, remuneraciones en función de resultados, van a tener un impacto en el mediano plazo bastante más claro de lo que podemos ver hoy día. Los esfuerzos por cerrar la brecha infraestructura, la inversión pública cercana al 6% y un componente importantísimo, asociaciones público-privadas, que entran en fase de ejecución conforme hablamos. Pasada la firma de un contrato APP, dependiendo de la complejidad del proyecto, por todos los procesos que vienen después, para que se traduzca en ladrillo y cemento, toma entre un año, año y medio, y fueron adjudicadas el gran bloque 2013-2014. Entonces ya están entrando en fase de construcción y eso va a soportar el PBI. Pero tenemos que conectar el país, tenemos que reducir los costos de transacción para el sector privado y eso es lo que estamos haciendo. Y la agenda de competitividad, el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que van a la médula de generar mayor productividad y de mejorar la competitividad enfocada desde el ranking de cómo facilitar hacer negocios. Entonces, esta es una agenda que en el mediano plazo se va a ir viendo cada vez con mayor claridad que es un camino cierto hacia el desarrollo y hacia la mejora en estándares de vida de la población. Y por último, la aspiración contenida en el programa País de la OCDE, ¿no? Queremos ser un país eventualmente del primer mundo, tenemos que fortalecernos institucionalmente y esa es parte de esa agenda también. Listo, buenas tardes. Javier Pérez, del diario Gestión. Conferencia de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas con los anuncios que ya ha realizado el ministro de Economía, Alonso Segura, anunciando diversas medidas económicas, entre ellos ha descartado descuentos a las gratificaciones en el presente año. También ha referido con respecto a la necesidad de solicitar las facultades legislativas al Parlamento Nacional, que justamente es la pregunta que se le plantea en estos momentos. Que solamente sean temporales solo por este año. En este caso hay una oposición, digamos, entre los dos poderes. Quizás en esas dos. Y finalmente, el pedido de facultades, el MEF ha dicho desde noviembre que las medidas ya estaban tomadas para este año y sorprende que de pronto vengan y pidan facultades porque quizás no han sido necesarias las medidas. ¿O qué es lo que está faltando para darle impulso a la economía? Déjame responder brevemente tus tres preguntas. Lo primero, lo que hemos dicho es que, porque en distintas oportunidades nos han consultado, nos han preguntado por qué no estamos lanzando más medidas de gasto, para elevar los techos de gasto. Y ahí yo he sido como ministro de Economía bien concreto en señalar, tenemos los techos de gasto que necesitamos, no necesitamos elevar techos de gasto, lo que necesitamos es ejecutar, reasignar de sectores que no gastan a otros y asegurar que haya realmente esa ejecución, y a eso están destinados algunos de los dispositivos que hoy día estamos señalando. El tema es, en lugar de gatillar el uso de la reserva en el mes de octubre y que termine sin poder gastarse, lo estamos haciendo ahora y lo hemos venido haciendo antes, ¿no? Entonces, a eso nos referíamos. No es que no haya medidas por adoptar en general, porque no solo son medidas económicas, siempre va a haber en un país como el Perú mucho por hacer, ¿sí? Entonces, hay que tener eso en mente, ¿no? Y a eso fue el discurso del Premier. Esa es la primera parte. La segunda parte, con respecto a la inafectación de las gratificaciones, con respecto a las deducciones por salud o por pensiones, como bien señalas, la propuesta del Ejecutivo es una inafectación temporal. Por el año 2015 hay proyectos de ley en el Congreso que lo hacen de carácter permanente. Las observaciones del Ejecutivo a esos proyectos de ley están en el Congreso de la República, están por escrito y ustedes más o menos pueden acceder a ellas. Y son observaciones importantes. Entonces voy a descomponer la pregunta en dos. ¿Por qué el Ejecutivo apoyaría y manda una propuesta al Ejecutivo para una inafectación temporal y por qué no para una permanente? Entonces, primera parte de la pregunta, ¿por qué sí una temporal? Porque en un contexto en que la economía necesita un impulso, efectivamente creemos que no resulta el momento adecuado para reintroducir las deducciones o las afectaciones de las deducciones a las gratificaciones. Entonces, de esta manera, al extenderlos por un año no es una extensión técnicamente, al inafectarlo por un año,
estamos dándole soporte al consumo privado. Es una situación de cuál es la coyuntura económica, ¿de acuerdo? Y para eso también precisar que se tomaron las previsiones tanto en el presupuesto de salud como en el presupuesto de la ONP, asumiendo que se iba a tomar esta medida en afectación por este año. Ya, entonces, ya habíamos preparado el terreno. Entonces paso a la segunda pregunta, o a la segunda parte de la pregunta: ¿por qué no con carácter permanente? Y las observaciones del Ejecutivo, repito, están por escrito. Y hay una serie de razones. Lo primero, esta medida en el caso de salud compromete su sostenibilidad financiera. Para que tengamos una idea, los 800 millones aproximadamente que pierde salud cada año equivalen a 8 hospitales de 100 camas cada uno, a casi 2.5 millones de consultas. Entonces, si le quitamos esa capacidad de despliegue de servicios de salud, comprometemos la calidad de servicio para todos los peruanos, para todos los afiliados de salud, en realidad. Ese es punto 1. Punto 2. Desde el punto de vista del ONP, esto tiene un costo fiscal. Recordemos que la ONP es un sistema de reparto. Entonces, los aproximadamente 250 millones de soles que esta inafectación cuesta, los tenemos que cubrir todos los peruanos. Pero el costo de hacerlo permanente, el costo actuarial de esto le genera un forado a la ONP de aproximadamente 4.500 millones de dólares. Entonces, evidentemente, esa es una iniciativa de gasto que no puede asumir el Congreso de la República. Y no es técnicamente recomendable tampoco, porque constitucionalmente además está prohibido afectar la solvencia de los sistemas pensionarios. En el caso de los aportes al sistema privado de pensiones, es sencillamente un cálculo matemático. Si ustedes aportan 14 meses frente a aportar 12 meses, la pensión que van a recibir en el futuro es 14% menor. La tasa de reemplazo del ingreso de una persona en la vida activa se da indistintamente de en cuántas cuotas recibe su ingreso anual. Si mañana, por alguna razón, se decide que los aportes remuneraciones, en vez de ser mensuales, sean quincenales, eso no significa que vayamos a decir, bueno, las segundas quincenas de cada mes sobran y no hay aportes de gratificación, no hay aportes de pensiones o de salud, por llevar el argumento a un extremo. Entonces, cuando uno entra a la vida de jubilación, lo que va a buscar es replicar algún porcentaje, eso se llama tasa de reemplazo del ingreso que tuvo en la vida activa, y eso por tanto tiene que reflejar todos los ingresos anuales que uno tenía. Entonces, nuevamente ahí lo que habría es una reducción de los ingresos futuros de las pensiones de los afiliados del sistema privado. Entonces, por donde lo veamos, técnicamente no es sustentable una inafectación con carácter permanente, pero sí estamos de acuerdo y esperamos en este, digamos, entorno de confianza al Ejecutivo y confianza al Gabinete, que el Congreso de la República tenga bien aceptar esta propuesta del Ejecutivo y darle trámite con carácter de urgencia. Ok, ya estamos concluyendo. Conferencia de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas, dando detalles acerca de las medidas económicas que se adoptarán a lo largo del año 2015. Entre los puntos principales, por ejemplo, se ha destacado también la disminución de las tasas del sistema de franjas para productos básicos como el maíz, los lácteos y el azúcar. Extender esta posibilidad de que aquellos que tienen depósito CTS puedan retirar el excedente sobre 4 remuneraciones, y esto no genera un riesgo de que pongan en peligro, seguro que existe o este mecanismo que está pensado para tiempos de desempleo. Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque uno tiene que ponderar. Hay estudios que señalan, incluidos estudios del Banco Central, que el tiempo promedio de desempleo en el Perú es aproximadamente 3 meses. Por eso, técnicamente, en una situación en que se requiere
soportar la recuperación de la economía, se puso esa barrera en 4 para dejar este margen. ¿Okay? Y lo único que estamos haciendo es extendiéndolo. Esto potencialmente, y repito, potencialmente, porque no significa que lo retiren todos, ¿no? Pero libera un poco más de 1.000 millones de soles para, sea consumo o para amortización de deudas, que pudieran tener prepago de deudas que pudieran tener los consumidores, los hogares, etcétera. Pero en cualquier caso, genera un alivio financiero sobre el presupuesto de las familias. De esta manera culminada entonces la conferencia, las explicaciones finales por parte del Ministro de Economía y Finanzas. Las palabras finales vamos a escuchar. Yo creo que todos tenemos que remar en la misma dirección. Acá estamos todos trabajando por el Perú y creo que sector público, sector privado, Congreso de la República, debemos todos buscar trabajar de la mano, ¿no? En el bienestar del país, por el bienestar del país. Muchísimas gracias. De esa manera ha concluido la conferencia, los anuncios realizados por parte del Ministro de Economía y Finanzas.